Y vemos que hoy día eso está en pleno apogeo y en pleno desarrollo. Durante la semana tuvimos conversaciones y contacto con varios hermanos. Agradezco al Señor por cada uno de ellos y también por la oportunidad que tenemos de parte del Señor de servir a la iglesia en esto. De servir a la iglesia, servir a hermanos que tienen determinadas situaciones y que podemos apoyar. Particularmente, ¿cierto? La comunicación durante esta semana era dando gracias al Señor porque producto de la última conversación que estuvimos hablando acerca del perdón, cómo perdonarnos y cómo pedir perdón, bueno, hubieron muchas situaciones que se dieron durante la semana de cerrar ciclos. Qué bueno. En algunos hermanos compartían eso de cerrar ciclos, había alguna molestia, alguna situación, algún enojo, un encono por una o por otra situación, y gracias al Señor damos, ¿cierto? Porque por el compartir la palabra, los corazones también son animados y se atreven entonces a perdonar, a pedir perdón y presentarnos juntos delante del Señor con un corazón y con nuestras manos limpias. Amén. Así que agradecidos del Señor por eso. La pregunta, cierto, que usted ha planteado acerca de si hay abuso en la iglesia del Señor, decía yo que no es de una respuesta fácil o sencilla, porque va a depender de aquello que entendamos por iglesia, para poder responder, ¿cierto?, de manera precisa y acertada. Ajá. ¿Hay abuso en la iglesia del Señor? Depende, ¿cierto?, de lo que entendemos por iglesia. Si por iglesia entendemos nosotros una entidad legal, un organismo eclesiástico, una corporación, o sea, hay varios nombres para esto. La ley, cierto, mal llamada ley de culto, se refiere como entidades religiosas de derecho público. Pero cual sea, una corporación constituida bajo un formato religioso o bajo un modelo legal, uno podría decir, sí hay abuso, sí lo hay. Y para ello basta mirar, ¿cierto?, las noticias, lo que hemos visto en el último tiempo, particularmente lo que se ha dado, ¿cierto?, en la Iglesia Católica, con una seguidilla de acontecimientos en torno al abuso, de distinta naturaleza, pero principalmente con un enfoque en el abuso sexual. Veí ayer un video que anda por ahí circulando en la red, de un sacerdote que en otro país, un sacerdote en un bautizo, abofetea la cara de un pequeñito porque no resiste con paciencia ante el llanto del niño que había sido traído por sus padres para el bautismo, la ceremonia del bautismo. Entonces hay distintos tipos de abuso en las corporaciones, en las entidades o en los organismos religiosos, distintos abusos. Esto que se ha dado últimamente acerca del abuso sexual viene a destapar ciertas situaciones que por años se han dado en estas comunidades, por años. O sea, uno no podría decir que esto es nuevo y que sencillamente se visibiliza, como dicen, hoy día, sino que han sido conductas reiteradas en el tiempo y que a propósito, ¿cierto?, de la denuncia de algunas personas que no resisten esta situación, esto se da a conocer y sale a la luz pública y genera todo este amplio debate, no solo en Chile, sino que en otros países del mundo, donde la misma conducta ha quedado claramente evidenciada. Pero ese es un tipo de abuso, un formato de abuso. ¿Qué hay de nosotros? Podríamos preguntarnos. ¿Qué hay de nuestra realidad evangélica? ¿Cierto? Nosotros miramos un poco para el lado todo lo que está aconteciendo hoy día incluso en la Iglesia Católica, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra realidad con el abuso? Hace 1 o 2 semanas atrás veía una noticia de el titular era, entre comillas, lo cito, pastor evangélico, ¿cierto?, procesado por abuso sexual contra una señorita, una joven de la iglesia. No fue en Santiago, fue en una región al sur de Chile,
¿Cuánto de eso tenemos hoy día en nuestras realidades, en nuestras comunidades? Entonces, es pertinente que nosotros hablemos de esto. Veníamos hablando, ¿cierto?, acerca del abuso intrafamiliar. Y en los comentarios que recibimos, que fueron varios, hay uno que particularmente nos llamó la atención, de una hermana que, por razones obvias, ella pidió reserva de su nombre, y ella pregunta y dice: ¿qué pasa cuando el abusador, la persona que comete violencia intrafamiliar, es el pastor? Y lo comete, por lo tanto, contra su esposa y contra sus hijos. Y si lo que entonces inmediatamente le surge a uno es si esta pregunta la está haciendo directamente la hermana afectada, víctima de violencia, o si lo está haciendo un miembro de la comunidad donde esta situación se da. Y si es un miembro de la comunidad, bueno, ¿cómo ha llegado esto a conocerse? Claro. ¿Y cómo ha llegado a afectar al interior de esta comunidad? Evangélica, por cierto. Entonces es un tema que nosotros debiéramos abordar. Hemos hablado mucho acerca de la violencia, de las palabras, de cómo nos tratamos entre nosotros, pero por ahí algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa con la otra parte? O sea, cuando es la autoridad eclesiástica, la autoridad religiosa, el pastor, el que de alguna manera está incurriendo en este tipo de falta, y podría incluso decirse en este delito al encontrarse esto tipificado en la norma. Pero también en este proceso formativo, usted dijo, todos estamos aprendiendo y necesitamos hacerlo así. Debiéramos preguntarnos, bueno, en esta visión de iglesia, en esta visión corporativa, institucional, en este modelo religioso eclesiástico, nosotros también debiéramos distinguir entre este formato en el cual están constituidas nuestras congregaciones para funcionar, para operar en la vida legal, para tener cierta participación en esta sociedad a través de los distintos programas que llevan adelante las iglesias. Se requiere un formato, se requiere una constitución legal. Uno podría discutir mucho acerca de eso, si realmente es necesario en el modelo de iglesia que el Señor quiere, que tengamos que sujetarnos a un formato, incluso se decía a una ley de culto, o sea, que de alguna manera una ley humana establecida por hombres que no necesariamente tienen el conocimiento y el alcance de lo que significa una iglesia y de lo que significa la institucionalidad espiritual de una iglesia, ni conocen tampoco la palabra del Señor que nos ha sido dejada. Entonces, pero ellos intervienen en materia legislativa y nos entregan a nosotros un producto que es una ley en torno a la cual supuestamente debemos constituirnos y debemos tenerla como referente para nuestro culto. Y hoy día, ya lo citábamos, ¿cierto?, hay un proyecto que pretende introducir modificaciones a esa ley que, Dios mediante, lo vamos a estar conversando también. Entonces, ¿cómo vemos realmente nosotros, los cristianos, los hijos del Señor, aquellos que participamos en una congregación evangélica? ¿Cómo vemos, cómo visualizamos, cómo tenemos internalizada la figura de la iglesia? Y allí debiéramos entonces prestar atención y decir que en la iglesia propiamente tal, en la iglesia del Señor, aquella que no tiene un título, no tiene una bandera, no tiene afuera, ¿cierto?, del edificio, un nombre que la identifica, Iglesia Evangélica, tanto, particularmente, ¿cierto?, en nuestro país, es uno de donde más diferentes nombres Así de iglesias existen en el mundo. Sí. En el mundo. Sí.
O sea, la llevamos en ese sentido. La llevamos, justamente. Una cantidad de nombres que algunos son realmente como dignos de estudio y de análisis, porque, nombre claro, que se le pone a la iglesia. Pero si tuviéramos que, de alguna manera, despojarnos de todo eso y mirar la iglesia como la mira el Señor, como Él nos ve, sin títulos, sin corrientes determinadas, sin posturas determinadas, sin una postura política determinada, como el Señor verdaderamente mira a su iglesia, entonces ahí tendríamos que partir por precisar, a propósito de la pregunta que usted nos ha planteado, lo que realmente entendemos o lo que debiéramos realmente entender por iglesia. Y es un dato no menor, porque si queremos avanzar en establecer si hay abusos en la iglesia, primero es necesario que comprendamos realmente qué es la iglesia conforme a la Escritura. Es curioso porque cuando uno como abogado en el Señor cita la Escritura, alguien podría malentender que se trata de un asunto meramente religioso. Pero al citar la Escritura, lo que estamos haciendo en el ámbito de la judicatura, en el ámbito del derecho, estamos citando la norma. O sea, debiéramos también entenderlo así. Claro, claro. La Escritura, ¿cierto?, es una norma, es una ley que ha sido puesta. Lo que pasa es que, claro, ahí entendemos, ¿cierto?, por ley, la Torá o el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esto es una norma que nos ha sido dada a nosotros los hijos, ¿cierto?, quienes hemos recibido el llamamiento de hijos de parte del Señor para ser parte de su casa, de su pueblo y de su iglesia. ¿Cómo entonces debemos considerar la Escritura? Correcto. Y para establecer entonces qué es la iglesia, obviamente que no vamos a citar esta ley que yo decía, la ley de culto. Pues sería, o sea, jurídicamente en el derecho positivo local de acá de Chile, a lo mejor sería correcto. Pero en términos escriturales, en un derecho mayor, en una palabra mayor, en una constitución mayor que supera todas las otras leyes y las otras constituciones humanas, debemos necesariamente remitirnos a esta norma, a esta palabra, a esta escritura. Si solamente vemos la Biblia como un libro referencial, como algo que fue puesto allí para que nosotros consultemos, para resolver determinadas situaciones que se nos presentan en la vida humana, entonces tenemos una visión sesgada acerca de la Escritura. Pero si consideramos la Escritura como la norma, como el manual de conducta, como la constitución en torno a la cual nuestra vida debiera orbitar, entonces ciertamente que debiéramos tener una consideración mayor acerca de lo que el Señor ha dicho respecto de estas normas para nuestra vida. Y el libro de Mateo nos abre un planteamiento bastante claro acerca de la iglesia del Señor. En Mateo, allí en el capítulo 8, ¿cierto?, haciendo referencia a una pregunta que él les formula a sus discípulos respecto de qué dicen, ¿cierto?, los demás, quién era él. O sea, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y allí, ¿cierto?, sus discípulos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Está bien, ¿cierto? El Señor dejó eso ahí, pero luego dice, ¿y vosotros? O sea, ya interrogando directamente a sus discípulos, con quien él había compartido tanto tiempo, con quien él desarrolló su ministerio. Entonces, ¿y vosotros? Dice, ¿quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Luego dice, el Señor, ¿cierto?, le responde,
más adelante aparece también el pasaje donde el Señor le dice, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí el Señor se refiere con mucha claridad a su iglesia. Entonces, sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre la declaración que ha hecho el apóstol de reconocerle delante de los demás que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que era el Señor. Así es. Era el Rey a quien Dios había puesto, ¿cierto?, por sobre cualquier otro Dios. Esta declaración es curioso que la hace justamente en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos. Y el texto, ¿cierto?, la explicación dice que Cesarea de Filipos estaba ubicada al norte del mar de Galilea, donde había un templo dedicado a Augusto César, y también era un lugar donde se rendía culto a Pan, un dios de la naturaleza. Entonces, en este lugar, en esa contingencia, habiendo un templo dedicado a Augusto César y otros templos dedicados al dios Pan, en ese contexto histórico y geográfico se reconoce o se declara a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el fundador de su iglesia. Cuando Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es una verdad espiritual en torno a la cual no precisa que es en torno, como algunos malamente han entendido, que es en torno a la persona, a la persona este caso de Pedro. Claro, por lo que dijo. O sea, en ti, Pedro, o respecto de ti, Pedro, o a partir de ti, Pedro, edificaré mi iglesia. La iglesia es algo de tanta envergadura espiritual que no podría haber sido capaz de ser soportada en los hombros o en los lomos de ninguno de nosotros los seres humanos. Correcto. Por eso que el Señor, cuando funda, Él dice, sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta palabra, respecto del Mesías, el prometido, el anunciado por los profetas, el Cristo, sobre esta verdad construiré, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene un artífice, tiene un autor, un edificador, un fundador, que es Él. Así es. El Antiguo Testamento también lo declara. El Mesías, el Cristo, anunciado por los profetas, fue constituido por el Padre como Rey y como Señor. Y eso está citado allí en los Salmos, particularmente el Salmo número 2, y también el profeta Isaías se refiere a esto, ¿cierto? Cuando dice que Él sobre sí llevó nuestros dolores, bueno, y sufrió, ¿cierto? Todo lo que nosotros debíamos sufrir, lo sufrió Él. Entonces, esto para que podamos de alguna manera precisar qué entendemos nosotros verdaderamente por iglesia del Señor, para responder acertadamente a la pregunta si en la iglesia del Señor hay o no hay abuso. Más adelante, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, hay un pasaje que es tremendamente interesante para lo que nosotros hoy día estamos examinando. Dice el verso 15, hablando, ¿cierto?, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, de su amado Hijo, dice, este amado Hijo, a continuación lo que sigue el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y mire lo que dice aquí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así es. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la iglesia? Donde nosotros nos congregamos. ¿Podríamos decir que esa es la iglesia realmente como la vemos de acuerdo a la Escritura? Por cuanto dice, agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, en el Hijo, en el Mesías, en el enviado, en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, todos nosotros, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, está hablando, ¿cierto?, de que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, así es, y de la cual nosotros hemos sido invitados, llamados, por medio de esta reconciliación con Jesucristo, a través, dice, de su cuerpo en la muerte y en la cruz, para presentarnos, ¿cierto?, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cómo podemos estar o permanecer fundados si no conocemos el alcance de lo que significa realmente ser iglesia del Señor, iglesia de Él? ¿Qué significa? ¿Qué significa que seamos hijos de Él? ¿Qué significa que si hay o no hay violencia en la iglesia del Señor? O sea, ¿cómo realmente entendemos esto que está puesto acá? Entonces, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice, yo Pablo fui hecho ministro. Entonces, esto necesariamente debemos contextualizarlo, reconocer cuál es la iglesia. La iglesia es la construcción humana que nosotros hemos levantado en virtud o por medio de una normativa que en nuestro país nos permite, ¿cierto?, constituir una iglesia, otra iglesia, y que todos los días se están constituyendo una corporación, otra corporación, y se pelea el pastor y se divide la iglesia y se van los hermanos y forman la suya propia. No solo por peleas, sino por también divisiones de tipo doctrinal, por pareceres, por cuestiones a veces muy livianas. La iglesia se divide, se separa. Y claro, legalmente o constitucionalmente, conforme a la legislación de nuestro país, es posible. Se puede hacer. Digamos. Y están las facilidades. Claro. Y eso de alguna manera ayuda, contribuye a que, bueno, separémonos y total, ¿cierto? La iglesia da lo mismo. Lo entendemos así como muy livianamente. Pero en la Escritura, en ninguna parte encontramos, ¿cierto?, que cada cual pueda constituir su propia corporación. O sea, ha sido por una cuestión más bien administrativa, una cosa de orden, pero también ha sido por otras cuestiones, porque no entendemos realmente el significado, el alcance, la profundidad de la palabra del Señor cuando habla acerca de su iglesia, donde dice que Él es la cabeza y que nosotros participamos de ese mismo cuerpo. ¿Cómo hacerlo si estamos tan separados, tan divididos, donde en un lugar se enseña una cosa o se pone énfasis en una, entre comillas, verdad, en otro lugar se pone énfasis en otra, entre comillas, también verdad? Y hoy día tenemos un panorama tan diverso de corporaciones. Yo ni siquiera me atrevería a decir de iglesias, sino que de corporaciones, claro, de entidades, de organizaciones, pero que no necesariamente responden a esta norma que, como
ya hemos citado, se superpone a toda otra norma y a cualquier otra legislación, porque es la iglesia de Él. Y ante eso, entonces, hermano Alberto, ¿quiénes forman parte de esta iglesia que es de Él? ¿Quiénes? Y donde no tendría entonces que darse ninguna clase de abuso, porque dice que es Él quien se va a encargar de presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles. Ahora, Sí. esta iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres que fueron rescatados, Sí. que estamos todos viviendo un proceso, que estamos luchando todos los días por Sí. presentarnos de alguna Justamente. manera delante del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que están formando la iglesia? ¿Cómo porque alguien, yo sé, la gran mayoría de los que están oyendo son hermanos en Cristo, Sí, los sí. consideramos así, ¿verdad? Pero también hay otros que nosotros llamamos amigos de la sintonía. Sí. Y puede que estén escuchando esta hora y decir, entonces, ¿para qué? A ver, ¿a dónde voy para saber que son la iglesia del Señor? O sea, se nos presenta aquí un cuadro bien... Sí, pues, un cuadro bien complejo. Bien complejo. Ahora, tenemos que tener claridad, ¿cierto? Que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, y mientras nosotros mantengamos determinadas posiciones, la iglesia del Señor, como ha sido puesta en la Escritura, no se va a poder mirar en ese ámbito de santidad, de como el Señor dice, pues claro, la porque iglesia estamos acá. sin mancha, una iglesia, Él nos presenta, o sea, en el Señor nosotros somos presentados así. El Señor nos mira así. Pero no es problema del Señor lo que nos pasa, es un problema nuestro, es un problema de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Que por nuestras miradas tan personalistas hemos constituido como iglesias paralelas. No queremos ser parte necesariamente de esta norma, de lo que el Señor llama como su iglesia. Imagínense si todos, absolutamente todos, los que hoy día están registrados, hay registros de cuánta en el Ministerio de Justicia, uno ingresa y hay una base de datos pero enorme acerca de cuántas corporaciones, entidades religiosas o iglesias, como era antiguamente, iglesias de derecho privado, han sido constituidas en nuestro país. Imaginémonos si todos estuviéramos dispuestos a hacer un esfuerzo y a dejar de regirnos, ¿cierto?, por estas leyes humanas y empezar a regirnos por esta ley constitucional que es la palabra, que es más exigente. Es más exigente incluso que la ley humana, porque demanda más de nosotros como hijos del Señor. Obvio que sí. Demanda que escudriñemos más. Decía, ¿cierto?, la palabra, que nosotros debemos profundizar en el conocimiento, en el entendimiento de las cosas espirituales, en conocer a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué se hace este ejercicio? Porque de esa manera nosotros, ¿cierto?, vamos conociendo cuál es su voluntad, vamos conociendo cuál es su iglesia verdaderamente, cómo debiéramos nosotros participar de esta iglesia, los unos con los otros, cómo debiéramos manifestar el amor verdadero en la iglesia del Señor, en la casa del Señor. Entonces uno podría, como usted bien dice y plantea, ¿cierto?, esta interrogante un poco compleja. Bueno, entonces de esta iglesia, ¿quiénes somos verdaderamente la iglesia? ¿O quiénes son verdaderamente la iglesia? Si eso a lo mejor ni siquiera nos alcanzara a nosotros. Yo creo que en el Señor, mi hermana amada, el Señor pone cierto determinada convicción en cada uno de nosotros de que antes de la iglesia institucional, antes de la iglesia como organismo eclesiástico, antes de la iglesia como corporación, antes de la entidad religiosa, somos parte de su casa, somos parte de su iglesia. Le servimos a Él, hay un llamamiento, ¿cierto?, en nuestro corazón de parte de Él, que se traduce ahora en que pertenecemos a una determinada corporación. ¿Cómo saber entonces si estamos siendo parte de esta iglesia, de esta casa del Señor? Bueno, hay ciertos signos distintivos. Primero hay una convicción personal en el corazón de que donde usted está participando, ¿cierto?, es parte de este cuerpo, es parte de esta casa, porque se enseña, se comparte, se muestra
a Jesucristo el Señor y se comparte su palabra, no se comparte otra cosa. Por eso que es importante que nosotros conozcamos la Escritura, que nos acerquemos a ella, que la estudiemos, para que podamos tener esta convicción de parte del Señor de si realmente donde estamos es casa del Señor, es iglesia del Señor. ¿Cómo Él va a sancionar esto? Bueno, eso es un asunto cierto que en algún minuto dice, se separará, ¿cierto? Sí, lo plantea así, sí. Crecemos juntos, la cizaña y el trigo crecen juntos, ¿cierto? Pero un día el Señor tomará su iglesia. En el corazón debe haber esta disposición de amarle a Él, de amar su palabra, de tener convicción de fe del Señor, de cómo Él ha puesto esto, si el punto central está puesto en esta Escritura. No la valoramos, no la consideramos, no respondemos a ella en la forma en que el Señor quiere que verdaderamente lo hagamos. Si hubiera un estudio, mire, muchas veces estamos más preocupados de conocer la ley, de estudiar la ley. ¿Se acuerda que yo le comentaba acerca de una reunión, una invitación para examinar las cosas en un formato legal acerca de la ley de culto, donde iban a haber unos expositores que ninguno de ellos, por lo menos que yo sepa, tiene un corazón consagrado? Eran políticos principalmente. Entonces, ¿cómo ellos nos van a hablar de cosas del culto, de cosas de la iglesia? Que interesan, como usted bien decía, son cosas íntimas, son cosas de nosotros, de la casa, del pueblo, donde uno es la cabeza. Entonces, pero ¿cómo vamos a entender eso y cómo vamos a conocer los alcances y cómo realmente vamos a saber si hay abuso o no hay abuso en la iglesia si ni siquiera tenemos claridad de qué es la iglesia? Claro. Entonces debemos partir por tener plena claridad de qué es la iglesia, si donde estamos nosotros realmente se comparte la palabra del Señor, se predica la palabra del Señor, si nosotros también somos incentivados a buscar del Señor, a buscar en la Escritura, a examinar el texto, no a quedarnos solamente con aquello que se enseña el día domingo, lo hemos dicho el día martes, el día jueves, los días de reunión, sino que como casa, como familia, también vamos escudriñando. También reconocemos, ¿cierto?, a la autoridad, al pastor que ha sido puesto por el Señor delante de nosotros, por gracia del Señor que hay en Él, para enseñarnos, para nutrirnos, para alimentarnos, para que podamos comer esta palabra. Hay congregaciones, conozco personalmente algunas, donde el día domingo lo que se hace no es compartir precisamente la palabra. Se comparten otras cosas. Se hace una presentación de algún tema, de alguna situación de la vida social, de la vida política, con una aproximación a un mensaje moralmente bueno, pero no se examina la Escritura. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿estamos realmente ahí dándole vida, dándole sentido a lo que es la iglesia del Señor, donde Él es la cabeza? ¿Nosotros somos parte de ese cuerpo? ¿O de qué estamos hablando en ese caso? Solo eso, solo esa comprensión nos va a ayudar a determinar si en la iglesia del Señor hay abuso. ¿Y qué pasa entonces cuando nos damos cuenta? A ver, porque ¿qué tipo de abusos pudieran darse? Muchos tipos de abusos. Okay. Partiendo por ese que la hermana nos consultaba. Que expuso, ¿verdad? ¿Qué pasa porque de pronto también hay un abuso verbal. Sí. Hay un abuso verbal de quien está dirigiendo, ¿verdad? Sí. Y está haciendo exigencias que no están en la Escritura. Entonces, la pregunta es, pues yo le decía que va a ser un tema complejo, porque hermanos y hermanas que, bueno, acá en forma interna escriben y dicen, sabe que en mi congregación está pasando esto. Sí. Ya. Y ante esa situación, ¿qué uno tiene que responder? Es que esa no es la iglesia del Señor, entonces cámbiese. O sea, ¿cómo examinamos? ¿Cómo vamos a tener ese discernimiento para darnos cuenta de lo que está pasando? Bueno, en el Señor uno debiera, ¿cierto?, llegar a poder establecer también por el conocimiento. Si uno tiene que avanzar en el examen de la Escritura, en conocer, ¿cierto?, para que podamos identificar cuando hay situaciones de abuso. Lo mismo que aplicábamos, ¿cierto?, esto con un criterio distinto, con un criterio de más rigor, porque tiene que ver con la iglesia del Señor. Pero lo mismo que aplicábamos, ¿cierto?, a situaciones de violencia intrafamiliar. Correcto. ¿Cómo nosotros como papás o como
ciudadanos vamos a determinar cuándo una situación es de violencia y cuándo es una situación formativa? Porque tenemos que conocer. Si no conocemos el marco de la ley, entonces vemos a priori que cualquier situación que nuestros ojos contemplen, nosotros le atribuimos un abuso, una violencia. Pero tampoco es así. Por eso que es necesario conocer, es necesario estudiar, principalmente la Escritura. El abuso tiene algunos componentes. Primero, si usted, por ejemplo, va a la iglesia y permanentemente, porque es una conducta permanente, una conducta de maltrato, usted está siendo afectado como hijo del Señor. O sea, va al lugar donde usted tiene que ser formado en la palabra, formado en el celo, con el rigor del Señor, porque también ahí tenemos que nosotros aprender a distinguir. La formación en el Señor no es fácil, no es de poco rigor, es de mucha exigencia, es de mucho rigor. No solo vamos a ser probados, ¿cierto? Como uno dice, estoy pasando una prueba del Señor, también vamos a ser probados en la formación de nuestro carácter. Y eso, claro que nos cuesta, yo me incluyo entre ellos. No queremos ser corregidos, no queremos ser enseñados, pero no significa que estemos siendo maltratados. Cuando hay un propósito, cuando hay un plan del Señor, también tenemos que aprender a distinguir. A veces somos hipersensibles a la corrección, a la formación cuando tiene un propósito del Señor. Somos hipersensibles. E inmediatamente tipificamos, como también ocurre en el mundo, que hoy día un varillazo a un pequeñito, un correazo a un hijo, a vista de otros es una conducta de abuso. Claro. Cuando la Escritura enseña que tenemos que corregir a nuestros hijos con vara. Cuando es necesario, pero claro, hoy día con eso, vara. ¿cierto?, puesto a la luz de la norma humana, de la legislación humana, hoy día eso es maltrato, es abuso, y se abre toda la posibilidad de que este pequeñito que está siendo formado, que está siendo corregido, pueda también denunciarnos a nosotros como papás, que tenemos que ejercer una autoridad sobre él. Entonces allí nos deslizamos rápidamente en esta exacerbación del asunto. ¿En qué sentido? En que podemos llegar a entender como una conducta abusiva cualquier conducta que tenga por objeto corregirnos, perfeccionarnos, instruirnos, exhortarnos. Entonces, ¿cómo podemos mirar eso para que verdaderamente lo del Señor se vaya cumpliendo en nuestra vida? ¿Cómo podemos distinguir cuando es una situación de abuso? Porque una situación de abuso va a ser permanente, de permanente maltrato, que atenta contra su dignidad. Reconozcamos que el Señor, cuando nos ha constituido como hijos suyos, en este llamamiento de Él, nos ha dado una dignidad, una calidad de hijos. Eso es lo que la Escritura enseña, que nosotros, ¿cierto?, hemos sido constituidos en hijos, en coherederos de la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, el Señor nos ha puesto en un sitial de alta dignidad. Así es. Así es donde Él, pues, Él dice que nos ha sacado, ¿cierto?, del lodo cenagoso y vistió nuestros pies y nos hizo andar, ¿cierto?, dice, sobre nuestras alturas. Sí. Y que por eso al comenzar la conversación, hermano Alberto, le decía que es un tema complejo porque se puede dar con esta conversación que estamos teniendo acá, y que no sé si la vamos a continuar o no, dependiendo de lo que le digan cuando salga de esta puerta. No, es una bromita. Se puede dar lo que hemos visto en los últimos tiempos con esto de los abusos. Sí, pues. Que se han dado a toda índole. A todo nivel. Claro, sí. en el cine, que en esto, en la televisión y qué sé yo. Entonces todo el mundo ya veía que era abuso. Sí. Y por eso es tan importante que para quienes están escuchando y que después lo puedan volver a oír esta conversación, por supuesto, sí, pues. Para no sacar nada de contexto. Sí. Por favor, para no sacar nada de contexto. Lo que usted decía es muy importante porque no de pronto, sino que constantemente tiene que haber una palabra, una exhortación a fin de perfeccionar.
Perfeccionar a los santos. A los Dice santos. que para eso Es que estaba ha buscando la sido escritura. establecido. Efesios 4:12. Sí, ¿Ya? para Efesios eso. 4:12. Ahí cuando dice que el Señor, ¿verdad? Como dice, dio. Ahí voy a buscar mejor para leerlo clarito, ¿ya? Sí. Efesios capítulo 4, ahí en el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Ahí está. Y él mismo, hablando de Cristo, ¿verdad? Hablando del Señor, Sí. dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, o pone otra cosa ahí, Sí. de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, es- ¿Cuántas veces vemos, y el apóstol Pablo, vaya que tuvo que lidiar con niños? Mucho. Niños. Y es muy fuerte y muy también lo que él dice. Lo O sea, que él dice. Si uno examinara con rigor, fíjese que si hay algo que nos falta a nosotros, es el rigor, El rigor. para el estudio. Claro. Es el rigor. Lo citamos a propósito de cómo debiéramos ir adelante en la formación de nuestros hijos, ¿cierto? Producto de todas estas leyes y esta normativa que a veces nos aterra tanto, nos asusta tanto. Pero si nosotros fuéramos rigurosos con la formación de nuestros hijos, tal como está puesto allí en Deuteronomio, se las repetirá día y noche, mañana y tarde, donde ande, en el camino, a la vuelta, en todo momento, repetirles, pero porque hay una vida, ¿cierto?, nuestra también, donde ha entrado esta palabra, donde se ha sentado, donde ha sido puesta primero en el corazón, para que nosotros no solo seamos una voz o una palabra, sino que también seamos una vida que ellos puedan ver, una vida del Señor, un testimonio del Señor, y que reciban esta palabra y que estudiemos esta palabra, que podamos comer de esta palabra, que podamos beber de esta palabra también con nuestros hijos. Pero si no somos rigurosos en el estudio, si no somos rigurosos en realmente conocer aquello que el Señor quiere de nosotros, no vamos a tener rigor absolutamente en nada, no vamos a reconocer a nadie, no vamos a reconocer autoridad. Incluso muchos cuestionan a sus propios pastores cuando el pastor trata de corregir, de enseñar, de exhortar. Pero por eso decíamos, ¿cierto?, hay que tener la gracia del Señor, el conocimiento del Señor, el conocimiento de la Escritura, para que podamos realmente reconocer cuándo es una palabra exhortativa que tiene por objeto formarnos, cuando es una reprensión. A lo mejor podemos ser reprendidos por aquellos a quienes el Señor ha puesto sobre nosotros, porque necesitamos corregir. No todos nuestros hijos requieren el mismo tratamiento formativo. Claro. Algunos, en la casa a mí me pasa, con algunos aprendes más rápido, son más dóciles, Claro. y con otros hay que ser más fuertes. Pero lo que no significa un maltrato. El problema es cuando yo me enseñoreo. Cuando yo me enseñoreo. El enseñoreamiento es un factor determinante Sí. para reconocer cuándo hay abuso Sí, pues. en nuestras iglesias. O sea, ya partiendo de eso, de que alguien se enseñoree, Sí. ya está haciendo un abuso. Po. Claro. Y de ahí todos los que puedan Pero nosotros venir por mismos, causa de... imagínense, nosotros mismos como papás, muchas veces nos enseñoreamos de nuestros hijos. Nos enseñoreamos, creemos que son propiedad nuestra, puestos a nuestro servicio, para nuestro antojo y para que aquello que nosotros no fuimos capaces de alcanzar, ellos sí lo alcancen. Claro. Y nosotros nos proyectamos en nuestros hijos, pero no nos proyectamos en el Señor. Que nuestros hijos sean profetas del Señor, Claro. maestros del Señor, que sirvan al Señor, que sean hijos del Señor, consagrados para Él, para su obra. Pero eso tiene un costo de alto rigor, porque significa toda una formación. Así es. Como lo hacía el pueblo. El pueblo, ¿cierto? Hasta los 10 años había una repetición constante de lo que estaba escrito. Sí.
O sea, un vínculo de maestro a discípulo. No los dejaban, los consagraban para eso. El formato de educación de ellos era ese, formarlos en el aprendizaje de la escritura. No era mandarlos a un colegio, ni que aprendan ciencia, ni nada de eso. Era formarlos en la escritura, porque se requería, ¿cierto?, que fueran hombres consagrados, sacerdotes del Señor. El tiempo avanza, hermano querido, yo creo que esto nos va a dar para un próximo programa, porque la pregunta pasó ya. Porque si hay abuso, ¿cómo se identifica? Y luego, una vez... ¿Qué tipos de abuso? Sí. ¿Cuándo tenemos que hablar de que es un abuso? Y luego, ¿qué hacemos cuando ya esto está identificado? ¿A dónde vamos? Porque no nos olvidemos que dentro de nuestro pueblo, y es bueno que lo hablemos, por eso yo decía al principio, estamos hablando de a la casa, ¿ya? Sí. Aunque dicen mucho, ¿no? Los trapitos, ¿cómo es? Pudiera ser así, se lavan en casa. Sí. Pero de pronto, y usted también lo decía, estamos tan absortos mirando para las cosas que pasan al lado que obviamos lo que pasa adentro. Pero y en esto también hay que ser muy riguroso, porque, a ver, de pronto es esta expresión mí. Sí. Que el mí tiene que ver más que con mi Señor, es mí el que está ahí como autoridad. Sí. Y de pronto esta persona dice, cuidado, porque no hay que tocar al... O sea, hay tantas... Sí. Y esto viene por causa de no escudriñar. De no buscar. De no buscar y que se ha tergiversado en tantas... Mucho la escritura. Entonces... No vamos a venir nosotros con dos conversaciones a arreglar. No, en absoluto. Creo que todo lo que para nada. Pero yo creo que de parte del Señor, para que pongamos atención, para que seamos, tal como usted decía, más rigurosos con nosotros mismos primeramente, en qué tanto conocimiento tenemos de la Escritura para poder discernir en lo que está aconteciendo, en lo que está pasando. Y capaz que nosotros mismos seamos un abusador. Pero a eso que estamos dañando a otro hermano más débil. Claro. Con la presentación de la Escritura, no en el amor, ¿cierto? Bueno. Reconociendo a nuestros hermanos como más débiles, sino que usamos la Escritura también antojadizamente para dañar a otros, imponiendo, no permitiendo que sea el Señor el que vaya formando. El Señor actúa con tanto amor, con tanta misericordia, así es. Con tanta gracia suya. Y también los pastores que están consagrados al ministerio, a la obra del Señor, cuando exhortan, lo hacen con tanto amor, con tanta gracia del Señor, que uno recibe esa palabra, recibe esa instrucción. Claro, nos genera un poco a veces de incomodidad. Esa incomodidad, porque la carne está ahí, cierto, a flor de piel. No cuesta mucho entrar en esta dinámica de formación ante el Señor, para que nos podamos verdaderamente presentar, como dice que debemos presentarnos, ¿cierto?, como una iglesia sin manchas, incorruptible, que realmente veamos eso como iglesia. O sea, yo quiero ser parte de esa iglesia y espero, ¿cierto?, que cuando el Señor venga o cuando Él me llame, espero en la gracia del Señor poder ser parte de eso. O sea, porque la iglesia del Señor es una y Él la conoce, Él sabe cuál es. Otras son nuestras congregaciones, digamos. Nuestros templos, nuestras constituciones jurídicas, nuestras entidades denominacionales, que tanto nos divide denominaciones que solo nos han dividido. Así es. Entonces, el Señor nos ayude si podemos seguir compartiendo de esto para llegar a... Lo que pretendemos es, mire, si usted está siendo dañado, o si usted conoce situaciones de daño, busque ayuda. Claro. Pida ayuda. No podemos contribuir al silencio. Tenemos que ayudar. Hay hermanos que están sufriendo, que están siendo dañados. A lo mejor nosotros somos quienes estamos dañando a otros. Por eso que tenemos que examinarnos. La iglesia que el Señor quiere es una sola, donde Él dice es la cabeza. Él es la cabeza. El Señor nos ayude,
hermanos amados, podamos tener gracia del Señor, sabiduría del Señor. El Señor nos ayude a nosotros también. Por cierto, créannos, hermano, que no es un tema fácil para nosotros, no es un tema sencillo, pero hemos querido abordar. Si no lo hemos hecho bien, desde ya, perdónennos, también estamos en un proceso de formación, también, igual que usted, así es. también lo estamos nosotros. Sí. Pero ¿qué queremos hacer con esto? Colaborar, ayudar, para que realmente podamos ver cuál es la iglesia del Señor, dónde nosotros debemos estar. Estar en su casa, estar en su templo, que podamos ir este domingo a la iglesia con la convicción de que vamos a la iglesia del Señor. No vamos a la entidad religiosa, no vamos a la corporación, vamos a la casa del Señor, a la iglesia del Señor. Por lo tanto, se requiere ese entendimiento para que podamos continuar en esta dinámica. Si usted ha dañado a alguien o si usted ha sido dañado por alguien, preséntese delante del Señor, busque al Señor, el perdón del Señor para ambas partes, amén, para el dañador y para el dañado, para que podamos finalmente llevar adelante este proceso de esta casa del Señor, de esta iglesia del Señor, donde Él realmente es la cabeza. Amén, amén. Uy, bueno, creo que le va a tener mucho trabajo. De aquí al próximo viernes, porque yo le voy a reenviar la mayoría. A ver, para quienes... Mire, espero que no me estén ahí esperando con un sobre de color azul. Ahí por el pasillo más allá. No. A ver, estoy llena acá de mensajes, hermano Alberto. Veo que han escrito mucho. Mucho. No habrá ninguno, por favor. Se lo voy a hacer llegar, pero ¿con qué propósito? No para que nuestro hermano, donde tenga que responder directamente lo haga, amén, pero que eso sirva para traerlos y saber qué es lo que está aconteciendo. Amén. Porque no se trata de juzgar así tan supuesto, rápidamente. El Señor nos libre de eso. Eso. Nos libre el Señor. Porque lo otro también es que no es juzgar a las personas, sino los hechos. Sí. Los hechos es lo que hay que juzgar. Y en eso el Señor nos ayude. ¿Ya? Así que sea. Paciencia, porque vamos a tener que abrir aquí todos los mensajitos. Sí, hay mucho que hacer. 11 de la mañana con 34 minutos. Vamos a hacer la pausa y luego continuamos compartiendo juntos aquí en Armonía. Amén. Gracias, hermano Bendiciones. Alberto.